Capítulo 10. Esperaba este momento. Es más de lo que suponía que me habías prometido cuando me dijiste que el libro 2 abordaría temas planetarios en una escala global. ¿Podemos empezar a analizar las políticas humanas con una pregunta que puede parecer básica? Ninguna pregunta carece de mérito o es indigna de atención. Las preguntas son como las personas. Excelente respuesta. De acuerdo, entonces déjame preguntar. ¿Está mal emprender una política exterior basada en los intereses creados de un país? No. Primero, desde mi punto de vista, nada está mal, pero entiendo cómo usas el término, por lo que hablaré en el contexto de tu vocabulario. Emplearé el término mal en el sentido de lo que no es benéfico, dado quién y qué has elegido ser. Así es como siempre he usado contigo los términos bueno y malo, siempre en ese contexto, ya que en verdad no existe lo bueno y lo malo. Por lo tanto, en ese contexto, no está mal que se basen las decisiones de política exterior en consideraciones de intereses creados. Lo que está mal es fingir que no se hace. Desde luego eso es lo que practican la mayoría de los países. Emprenden acciones o fallan en emprender acciones por un conjunto de motivos y después exponen como fundamento otra combinación de razones. ¿Por qué? ¿Por qué actúan así los países? Porque los gobiernos saben que la población no los apoyaría si entendiera las razones reales para la mayoría de las decisiones políticas. Esto es aplicable a los gobiernos de todas partes. Son muy pocos los gobiernos que no engañan deliberadamente a sus pueblos. El engaño es parte del gobierno, ya que pocas personas elegirían ser gobernadas en la forma en que se les gobierna. Pocas elegirían que se les gobernara siquiera, a menos que el gobierno las convenza de que sus decisiones fueron para el bien de la población. Y este convencimiento es bastante difícil, ya que la mayoría de la gente percibe claramente la torpeza del gobierno. Por consiguiente, el gobierno tiene que mentir para retener al menos la lealtad del pueblo. El gobierno es la perfecta representación de la exactitud del axioma de que si tus mentiras son bastante grandes y mientes durante suficiente tiempo, la mentira se convierte en la verdad. Quienes ejercen el poder nunca pueden permitir que el público sepa cómo llegaron a esa posición, ni todo lo que han hecho y están dispuestos a hacer para permanecer en ella. La verdad y la política no se mezclan y no pueden mezclarse debido a que la política es el arte de decir únicamente lo necesario y decirlo en la forma adecuada a fin de alcanzar el objetivo deseado. No toda la política es mala, pero el arte de la política es un arte práctico. Reconoce con gran habilidad la psicología de la mayoría de las personas. Observa simplemente que esa mayoría opera en razón del interés propio. Por lo tanto, la política es la forma en que los que están en el poder buscan convencer de que su interés es el de dicha mayoría. Los gobiernos entienden ese interés propio. Por eso los gobiernos son muy hábiles para diseñar programas que dotan de algo a la población. Originalmente, los gobiernos tenían funciones muy limitadas. Su propósito era simplemente preservar y proteger. Después alguien añadió proveer. Cuando los gobiernos empezaron a ser el proveedor del pueblo, así como el protector, los gobiernos empezaron a crear la sociedad en vez de preservarla. ¿Pero acaso los gobiernos no hacen simplemente lo que quiere la gente? ¿No es verdad que los gobiernos solo proporcionan el mecanismo por medio del cual la población provee para sí misma en una escala social? Por ejemplo, en Estados Unidos le adjudicamos un valor muy alto a la dignidad de la vida humana, la libertad individual, la importancia de la oportunidad, lo sagrado de los niños, y así hemos promulgado leyes y pedido al gobierno la creación de programas para proveer ingresos para los ancianos a fin de que puedan conservar su dignidad después de sus años productivos, para asegurar la igualdad en el empleo y oportunidades de vivienda para todas las personas, incluso aquellas que son diferentes a nosotros o con cuyo estilo de vida no estamos de acuerdo, para garantizar por medio de las leyes laborales para los menores que los niños de una nación no se conviertan en esclavos y que ninguna familia con hijos carezca de los elementos básicos para una vida decorosa: alimento, vestido, albergue. Esas leyes son favorables para esta sociedad.
Sin embargo, cuando se prohíbe para las necesidades de la población, debe tenerse cuidado de no despojarla de la mayor dignidad, el ejercicio del poder personal, la creatividad individual y el ingenio firme que permite a las personas darse cuenta de que ellas pueden proveer para sí mismas. Es indispensable lograr un equilibrio delicado. Parece que ustedes solo saben cómo ir de un extremo al otro. O quieren que el gobierno lo haga todo para el pueblo, o quieren aniquilar todos los programas del gobierno y borrar mañana mismo todas las leyes vigentes. Sí, el problema consiste en que son tantos los que no pueden proveer para sí mismos en una sociedad que proporciona rutinariamente las mejores oportunidades de vida para aquellos que portan las credenciales correctas, o tal vez que no portan las equivocadas. Los que no pueden proveer para sí mismos en una nación donde los propietarios de casas no se las rentan a familias numerosas. Las compañías no promueven a las mujeres. La justicia, con demasiada frecuencia, es un producto de la posición social. El acceso a la medicina preventiva está limitado a aquellos con suficientes ingresos y en la que existen muchas otras discriminaciones y desigualdades en una escala masiva. ¿Los gobiernos deben entonces reemplazar la conciencia de la gente? No, los gobiernos son la conciencia del pueblo franca y abiertamente. Es a través de los gobiernos que la gente busca, espera y determina corregir los males de la sociedad. Eso está bien dicho. Sin embargo, repito, en el intento de garantizar a las personas la oportunidad de respirar, deben tener cuidado de que las leyes no los sofoquen. No puedes legislar la moralidad, no pueden obligar a la igualdad. Lo que se necesita es un cambio en la conciencia colectiva y no una ley aplicable a la conciencia colectiva. La conducta y todas las leyes y todos los programas de gobierno deben surgir de la existencia, debe ser un verdadero reflejo de quiénes son. Las leyes de nuestra sociedad sí reflejan quiénes somos. Les dicen a todos, así es la situación aquí en Estados Unidos. Esto es lo que son los estadounidenses. En el mejor de los casos tal vez, pero con mayor frecuencia esas leyes son los pronunciamientos de lo que piensan quienes están en el poder que deben ser ustedes, pero no son. Los pocos elitistas instruyen a los muchos ignorantes por medio de la ley, precisamente. ¿Y eso qué tiene de malo? Si hay unos pocos de los más brillantes y mejores entre nosotros que están dispuestos a atender los problemas de la sociedad, del mundo y proponer soluciones, ¿acaso no beneficia eso a los muchos? Depende de los motivos de esos pocos y de su claridad. En general, nada es más benéfico para los muchos que permitirles que se gobiernen a sí mismos. Anarquía, eso nunca ha funcionado. No pueden creer y volverse grandes cuando el gobierno constantemente les dice qué deben hacer. Se podría argumentar que el gobierno, con eso quiero decir que la ley por la cual hemos elegido gobernarnos a nosotros mismos, es un reflejo de la grandeza de la sociedad, o falta de, puesto que las grandes sociedades promulgan grandes leyes, y muy pocas. En las grandes sociedades se necesitan muy pocas leyes. Sin embargo, las sociedades sin leyes verdaderamente son sociedades primitivas, donde el poder es para el más fuerte. Las leyes son el intento del hombre de nivelar el campo de juego, de asegurar que prevalecerá lo que realmente está correcto sin que importe la debilidad o la fuerza. ¿Cómo podríamos coexistir sin códigos de conducta en los que concordemos mutuamente? No estoy sugiriendo un mundo sin códigos de conducta, sin acuerdos. Estoy sugiriendo que acuerdos y códigos se basen en un mayor entendimiento y una definición más amplia del interés propio. Lo que dicta la mayoría de las leyes es lo que conviene a los intereses creados de los más poderosos. Veamos un ejemplo. Fumar. Ahora la ley dice que no pueden cultivar o usar una cierta clase de plantas, hachís, marihuana o cáñamo indio, porque el gobierno dice que no es bueno para ustedes. Sin embargo, el mismo gobierno dice que está bien que se cultive y se consuma otra clase de planta, el tabaco, no porque sea benéfica para la población. En efecto, el mismo gobierno dice que no lo es, sino presumiblemente porque siempre se ha consumido. La verdadera razón para que la primera planta esté proscrita y la segunda esté libre de restricciones no tiene nada que ver con la salud, tiene que ver con la economía, es decir, con el poder.
Por lo tanto, las leyes no reflejan lo que la sociedad piensa de sí misma y desea hacer. Las leyes reflejan dónde está el poder. No es justo. Escogiste una situación en la cual son aparentes las contradicciones. La mayoría no son así. Por el contrario, la mayoría son así. ¿Cuál es la solución entonces? La solución consiste en tener tan pocas leyes, las cuales son límites realmente, como sea posible. La razón para que la primera planta esté proscrita solo persigue, en apariencia, conservar la salud. La verdad es que la primera planta no es más adictiva y no representa un riesgo mayor para la salud que los cigarrillos o el alcohol, los cuales están protegidos por la ley. ¿Por qué entonces no se permite? Porque si se cultivara, irían a la quiebra la mitad de los cultivadores de algodón, los fabricantes de nylon y rayon y la gente que comercia con la madera. El hachís es uno de los materiales más útiles, más fuertes, más resistentes y más duraderos en este planeta. No podrían producir una fibra mejor para ropa, una sustancia más fuerte para sogas, una fuente más fácil de cultivar y cosechar para pulpa. Se derriban cientos de miles de árboles cada año para proporcionar el periódico de los domingos, para que se pueda leer acerca de la destrucción de los bosques del mundo. El hachís podría abastecer materia prima para millones de periódicos dominicales sin derribar un solo árbol. En efecto, podría ser un sustituto para tantos recursos naturales a un costo de la décima parte. Y esa es la trampa. Alguien pierde dinero si se permite cultivar esta planta milagrosa, la cual, por cierto, también cuenta con propiedades medicinales extraordinarias, y a eso se debe que la marihuana sea ilegal en tu país. Es la misma razón por la cual ha llevado tanto tiempo la producción de automóviles eléctricos en masa, el suministro de una asistencia médica conveniente a un precio razonable o el empleo de calor y energía solar en cada casa. Durante años se han tenido los recursos y la tecnología para producir todo eso. ¿Por qué entonces no se desarrolla? Averigua quién perdería dinero y ahí encontrará la respuesta. ¿Esa es la gran sociedad de la cual estás tan orgulloso? A tu gran sociedad hay que arrastrarla a la fuerza, pateando y gritando, para que considere el bien común. Cada vez que se menciona el bien común o el bien colectivo, todos gritan comunismo. En tu sociedad, si el proveer para el bien de los muchos no produce una enorme utilidad para alguien, las más de las veces simplemente se ignora el bien de la mayoría. Esto no solo es verdad en tu país, sino también alrededor del mundo. La pregunta básica que enfrenta la humanidad es, por lo tanto, ¿puede el interés propio ser reemplazado con los mejores intereses, el interés común de la humanidad? De ser así, ¿cómo? En Estados Unidos se ha tratado de proveer para el interés común, el mejor interés por medio de las leyes, pero han fracasado miserablemente. Tu nación es la más rica, la más poderosa de la tierra y tiene una de las tasas más altas de mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque los pobres no tienen acceso a un cuidado prenatal y postnatal de calidad y la sociedad está impulsada por las utilidades. Cito esto como un ejemplo de ese miserable caso. Deberían preocuparse por el hecho de que los bebés mueran a una tasa más alta que en la mayoría de las demás naciones industrializadas. Y no es así. Eso habla mucho de cuáles son sus prioridades como sociedad. Otros países proveen para los enfermos y los necesitados, los ancianos y los débiles. Ustedes proveen para los ricos y los acaudalados, los influyentes y los bien colocados. De los estadounidenses retirados, 85% viven en la pobreza. Muchos de estos estadounidenses ancianos y la mayoría de la gente de ingresos bajos utilizan la sala de emergencias del hospital local como su doctor familiar en busca de tratamiento médico bajo las circunstancias más horrendas y prácticamente no reciben en lo absoluto una atención médica preventiva. Date cuenta de que no hay utilidad en personas que tienen poco para gastar, ya gastaron su utilidad y esa es tu gran sociedad. Expone la situación de modo que suena bastante mal. Sin embargo, Estados Unidos ha hecho más por los desamparados y los desafortunados, tanto aquí como en el extranjero, que cualquier otra nación en la Tierra. Estados Unidos ha hecho bastante, eso es visiblemente cierto.
Sin embargo, ¿sabes que como un porcentaje de su Producto Nacional Bruto, Estados Unidos en proporción destina menos para la ayuda exterior que muchos países más pequeños? El punto es que antes de que se permitan sentirse demasiado satisfechos, tal vez deberían mirar alrededor. Si esto es lo mejor que ustedes pueden hacer por los menos afortunados, tienen mucho que aprender. Viven en una sociedad dispendiosa, decadente. Casi en todo lo que hacen integra lo que los ingenieros llaman obsolescencia planeada. Los automóviles cuestan 3 veces más y duran un tercio de lo que duraban antes. La ropa se desbarata después de usarla 10 veces. Agregan productos químicos a los alimentos para que permanezcan más tiempo en los estantes, aunque eso signifique que la permanencia de ustedes en el planeta será más breve. Apoyan, estimulan, facultan equipos de deportes a quienes pagan salarios obscenos por esfuerzos ridículos, mientras los maestros, ministros e investigadores que luchan por encontrar una cura para las enfermedades graves tienen que suplicar por dinero. Cada día en esta nación tiran más comida en los supermercados, restaurantes y hogares de la que se necesitaría para alimentar a la mitad del mundo. Sin embargo, esto no es una acusación, solo es una observación. Y Estados Unidos no es el único, ya que las actitudes que enferman el corazón son epidémicas en todo el mundo. En todas partes, los desamparados tienen que humillarse y escatimar para mantenerse vivos meramente, mientras los pocos en el poder protegen e incrementan grandes provisiones de efectivo, se acuestan sobre sábanas de seda y cada mañana giran accesorios de baño hechos de oro. Y mientras, niños raquíticos, de los que no quedan más que costillas y piel, mueren en los brazos de madres llorosas. Los líderes practican corrupciones políticas que impiden que el alimento donado llegue a las masas hambrientas. Parece que nadie tiene el poder para alterar estas condiciones. Sin embargo, la verdad es que el poder no es el problema. Parece que nadie tiene la voluntad. Y así será siempre mientras nadie vea como propia la condición difícil de otro. Bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cómo podemos ver estas atrocidades todos los días y permitir que continúen? Porque no les importa. Es una falta de interés. Todo el planeta enfrenta una crisis de conciencia. Deben decidir si se interesan simplemente el uno por el otro. Me parece una pregunta patética para tener que formularla. ¿Por qué no podemos amar a los miembros de nuestra propia familia? Si aman a los miembros de su propia familia, sencillamente tienen una visión muy limitada de quiénes son los integrantes de la familia. No se consideran parte de la familia humana y de ahí que los problemas de la familia humana no sean los propios. ¿Cómo pueden los pueblos de la Tierra cambiar su perspectiva del mundo? Depende de cuál quieran que sea el resultado de ese cambio. ¿Cómo podemos eliminar más del dolor, más del sufrimiento? Con la eliminación de todas las separaciones entre ustedes, con la construcción de un nuevo modelo del mundo, manteniéndolo dentro del marco de una nueva idea. ¿La cual es? La cual va a ser un alejamiento radical de la presente perspectiva del mundo. En la actualidad, el mundo se ve, ahora estamos hablando de geopolítica, como una colección de estados nacionales, cada uno soberano, separado e independiente de los demás. Los problemas internos de esos estados nacionales independientes, en general, no se consideran como parte de los problemas del grupo como un todo, a menos y hasta que afecten al grupo como a un todo o a los miembros más poderosos de ese grupo. El grupo como un todo reacciona a las condiciones y problemas de los estados individuales basados en los intereses creados del grupo más grande. Si en el grupo más grande nadie tiene nada que perder, las condiciones podrían irse a pique en un estado individual y a nadie le importaría gran cosa. Pueden morir de hambre miles cada año, cientos pueden morir en una guerra civil, los déspotas pueden saquear el campo, los dictadores y sus gorilas armados pueden violar, depredar y asesinar. Los regímenes pueden despojar a los pueblos de sus derechos humanos básicos y el resto de los habitantes del planeta no hará nada. Es, se dice, un problema interno. Pero cuando los intereses propios se ven amenazados, cuando las inversiones, la seguridad, la calidad de vida están en peligro, movilizan a toda la nación y tratan de movilizar al mundo para que los respalde y se apresuran a tomar
todas las medidas que se requieran, por extremas que sean. Entonces surge la gran mentira. Se afirma que se actúa por razones humanitarias para ayudar a los pueblos oprimidos del mundo, cuando la verdad es que simplemente están protegiendo los intereses propios. La prueba de esto es que cuando no se tienen intereses, lo que se ve es una absoluta indiferencia ante cualquier problema ajeno. La maquinaria política del mundo opera basada en el interés propio. ¿Qué más es nuevo? Algo tendrá que ser nuevo si se desea que cambie el mundo. Habrá que empezar a ver los intereses de otros como propios. Esto solo sucederá cuando se reconstruya la realidad global y se gobiernen ustedes mismos de acuerdo con esa nueva perspectiva. ¿Estás hablando de un gobierno mundial único? En efecto. Capítulo 11. Prometiste que en el libro 2 abordarías los mayores problemas geopolíticos que enfrenta el planeta, en comparación con los temas más básicamente personales que se trataron en el volumen anterior. Pero no creí que tú tomaras parte en este debate. Ya es hora que el mundo deje de engañarse a sí mismo, de que despierte, de que se dé cuenta de que el único problema de la humanidad es la carencia de amor. El amor genera tolerancia. La tolerancia genera paz. La intolerancia produce guerras y se muestra indiferente de cara a condiciones intolerables. El amor no puede ser indiferente, desconoce cómo serlo. La forma más rápida para ubicarse en un lugar de amor e interés por toda la humanidad reside en considerar a toda la humanidad como tu familia. El camino más rápido para considerar a toda la humanidad como tu familia es desistir de separarte a ti mismo. Es indispensable que se unan cada uno de los estados nacionales que ahora forman este mundo. Tenemos las Naciones Unidas, la cual es ineficaz e impotente. A fin de que ese organismo funcione, sería necesario reestructurarlo completamente. No es imposible, pero tal vez difícil y engorroso. De acuerdo, ¿qué propones? Yo no tengo una propuesta. Me limito a ofrecer observaciones. En este diálogo tú me dices cuáles son las alternativas y yo ofrezco observaciones acerca de las formas para manifestarlas. ¿Qué sugieres ahora con respecto a la actual relación entre los seres humanos y las naciones de tu planeta? Recurriré a tus palabras. Si estuviese en mis manos, elegiría para nosotros ubicarnos en un lugar de amor e interés por toda la humanidad. Si partimos de ahí, mi observación es que lo que funcionaría sería la formación de una nueva comunidad política mundial, en la cual cada Estado nacional tuviese voz y voto en los asuntos del mundo y una participación proporcionalmente igual de los recursos mundiales. Nunca funcionará. Los que tienen nunca renunciarán a su soberanía, riqueza y recursos a favor de los que no tienen. Y como punto de discusión, ¿por qué debían hacerlo? Porque es su mejor interés. Ellos no lo ven así y no estoy seguro de que yo esté de acuerdo con esa observación. Si pudieses añadir miles de millones de dólares al año a la economía de tu nación, dólares que se gastarían en alimentar al hambriento, vestir al necesitado, darle vivienda al pobre, proveer seguridad para los ancianos, proporcionar una mejor atención para la salud y producir un estándar decoroso de vida para todos, ¿no sería eso en el mejor interés de tu nación? Bueno, en Estados Unidos hay quienes aducirían que se ayudaría a los pobres a costa de los ricos y el contribuyente de ingresos medios. Mientras tanto, el país continuaría yendo hacia el caos, el crimen asolando la nación, la inflación despojando a la gente de sus ahorros de toda la vida, el desempleo disparándose, el gobierno sería cada vez más grande y más obeso, y en las escuelas seguirán regalando condones. Suena como un programa de comentarios en el radio. Pues bien, estas son las preocupaciones de muchos estadounidenses. Entonces son miopes. ¿No ves que si se pudiesen inyectar miles de millones de dólares al año, es decir, millones al mes, cientos y cientos de miles a la semana, cantidades inauditas cada día, si se pudiera usar ese dinero para alimentar a los hambrientos, vestir a los necesitados, dotar de vivienda a los pobres, proveer seguridad para los ancianos y proporcionar atención médica y dignidad para todos, las causas de los delitos se perderían para siempre? ¿No ves que al ingresar esos dólares en la economía los nuevos empleos crecerían rápidamente? Que incluso se reduciría el propio gobierno porque tendría menos que hacer. Supongo que algo de eso podría suceder. No me puedo imaginar que el gobierno se reduzca más,
Pero, ¿de dónde van a provenir esos miles de millones? ¿De contribuciones impuestas por tu nuevo gobierno del mundo? ¿De quitarles más a aquellos que han trabajado para obtenerlo, para dárselo a quienes no se bastan a sí mismos y van tras ello? ¿Esa es tu opinión acerca de mi observación? No, pero así es como lo ve mucha gente y quise expresar su punto de vista con imparcialidad. Bien, me gustaría hablar de eso más tarde. Por ahora no quiero desviarme, pero regresaré a eso posteriormente. Perfecto. Me has preguntado de dónde provendrían esos nuevos dólares. Bien, no provendrían de contribuciones adicionales impuestas por la nueva comunidad mundial, aun cuando algunos miembros de la comunidad, ciudadanos individuales, querrían, bajo una dirección iluminada, enviar 10% de su ingreso para cooperar con las necesidades de la sociedad como un conjunto. Ni provendrían de nuevos gravámenes impuestos por algún gobierno local. De hecho, algunos gobiernos locales seguramente podrían reducir los impuestos. Todo esto, todos estos beneficios resultarían de una simple reestructuración del concepto del mundo, el reordenamiento más elemental de la configuración política mundial. ¿Cómo? El dinero que se ahorraría al dejar de construir sistemas de defensa y armas de ataque. Oh, ya entiendo. ¿Quieres que acabemos definitivamente con todas las operaciones militares? No solo ustedes, todos los países. Pero no se trata de acabar definitivamente con las operaciones militares, sino simplemente de reducirlas drásticamente. El orden interno sería la única necesidad. Se podría reforzar la policía local, algo que dicen que quieren poner en práctica, pero cada año, cuando se asigna el presupuesto, se lamentan de que no es posible hacerlo, disminuyendo al mismo tiempo con mano firme el gasto en armas de guerra y preparaciones militares, es decir, en armas ofensivas y defensivas de destrucción masiva. En primer lugar, creo que tus cifras exageran mucho que se podría ahorrar haciendo eso. Segundo, pienso que nunca convencerás a los pueblos que deben renunciar a su capacidad para defenderse a sí mismos. Veamos los números. Actualmente estamos a 24 de marzo de 1994, cuando escribimos esto. Los gobiernos del mundo gastaron $1 billón al año para propósitos militares. Eso equivale a $1 millón por minuto a nivel mundial. Las naciones que están gastando más podrían destinar la mayor parte a las otras prioridades mencionadas. Así, las naciones más grandes y más ricas verían que esa posición sería en su mejor interés si pensaran que fuera posible. Pero las naciones aún más grandes y más ricas no se pueden imaginar lo que sería quedando sin defensas, ya que temen la agresión y el ataque de naciones que las envidian y quieren lo que ellas tienen. Hay dos formas para eliminar esta amenaza. Una, compartir lo suficiente del total de la riqueza y los recursos mundiales con todos los habitantes del mundo para que nadie quiera y necesite lo que tiene alguien más y todos puedan vivir con dignidad y suprimir el temor. Dos, crear un sistema para la solución de diferencias que elimine la necesidad de la guerra e incluso la posibilidad de esta. Es probable que nunca lo hagan las naciones del mundo. ¿Ya lo han hecho? ¿Lo han hecho? Sí. En la actualidad, en este mundo se está realizando un gran experimento con esa clase de orden político precisamente. Ese experimento se llama Estados Unidos de América, el cual dijiste que estaba fracasando miserablemente. Lo está. Aún tiene mucho camino por recorrer antes de que se pueda calificar como un triunfo. Como lo prometí anteriormente, más tarde hablaré al respecto y las actitudes que lo están impidiendo. Aún así, es el mejor experimento que está en proceso. Como dijo Winston Churchill, la democracia es el peor sistema, excepto todos los demás. Tu nación fue la primera que tomó una confederación desconectada y la unió exitosamente en un grupo cohesivo, en el cual cada uno de sus integrantes rendía cuentas a una autoridad central. En esa época, ninguno de los estados se deseaba esa opción y se resistieron poderosamente temiendo la pérdida de su grandeza individual y afirmando que esa unión no sería benéfica para sus mejores intereses. Tal vez sería aleccionador que entendiéramos lo que estaba pasando en esos estados individuales en ese tiempo. Si bien se habían unido en una confederación desconectada, no existía un gobierno real de Estados Unidos y por consiguiente no había una autoridad que obligara el cumplimiento de los artículos de la confederación que los estados habían pactado.
Los estados dirigían sus propios asuntos exteriores y varios firmaron acuerdos privados sobre comercio y otros renglones con Francia, España, Inglaterra y otros países. Los estados negociaban también entre sí, y aunque los artículos de la Confederación lo prohibían, algunos estados imponían aranceles a los bienes de consumo provenientes de otros estados, igual que lo hacían con los productos del otro lado del océano. Los comerciantes, si querían comprar o vender sus productos, no tenían más opción que pagar esos aranceles en el puerto, ya que no se contaba con una gran autoridad central, no obstante que un convenio escrito prohibía esa carga tributaria. Los estados individuales también entablaban guerras entre sí. Cada uno consideraba a su milicia como un ejército permanente. 9 de ellos tenían sus propias flotas y el lema oficial de cada estado de la Confederación podría haber sido "no interfieras conmigo". Más de la mitad de los estados incluso imprimían su propio dinero, aun cuando la Confederación había acordado que era ilegal. En pocas palabras, los estados originales, si bien unidos bajo los artículos de la Confederación, actuaban exactamente igual que las naciones independientes de hoy en día. A pesar de que podían darse cuenta de que no funcionaban los acuerdos de su confederación, como el convenio de asignar al Congreso la autoridad exclusiva para acuñar moneda, se resistieron firmemente a crear y someterse a una autoridad central que podría obligarlos a que cumplieran esos acuerdos y ejercería presión en cada caso. Sin embargo, con el tiempo empezaron a prevalecer unos cuantos líderes progresistas, convencieron a la gente común de que se podría ganar más con la creación de una nueva federación de lo que se podría perder. Los comerciantes ahorrarían dinero y aumentarían sus utilidades, ya que los estados individuales ya no grabarían los productos de los otros. Los gobiernos ahorrarían dinero y tendrían más para destinarlo a programas y servicios que ayudaran realmente a la gente, dado que ya no tendrían que usarse los recursos para que los estados individuales se protegieran unos de otros. La población tendría mayor seguridad y protección y también mayor prosperidad al cooperar con en vez de pelear contra los estados vecinos. Lejos de perder su grandeza, cada estado se volvería más grande aún. Y eso, desde luego, es exactamente lo que ha sucedido. Hoy en día lo mismo se podría lograr con los 160 estados nacionales del mundo si estos se congregaran en una federación unida. Podría significar el fin de la guerra. ¿De qué manera? Aún así habría desavenencias. Eso es verdad, mientras los humanos permanezcan atados a las cosas externas. Hay una forma para eliminar verdaderamente la guerra y toda experiencia de desorden y falta de paz, pero esa es una solución espiritual. Aquí estamos examinando una geopolítica. En realidad, el truco consiste en combinar las dos. A fin de cambiar la experiencia cotidiana, se debe vivir la verdad espiritual en la vida práctica. Hasta que ocurra este cambio, seguirán los desacuerdos. Tienes razón. Sin embargo, no es necesario que haya guerras, no es necesario que haya muertes. Hay guerras entre California y Oregon por derechos de agua, entre Maryland y Virginia por la pesca, entre Wisconsin, Illinois, Ohio y Massachusetts. No. ¿Y por qué no? ¿No han surgido distintas disputas y diferencias entre ellos? En el transcurso de los años supongo que sí. Puedes estar seguro de que así fue. Pero estos estados individuales convivieron voluntariamente. Fue un sencillo acuerdo voluntario. Cumplir con ciertas leyes y cumplir con ciertos compromisos en asuntos comunes, conservando el derecho a promulgar estatutos separados en aspectos relacionados con cada uno de ellos en lo individual. Y cuando surgen conflictos entre los estados debido a interpretaciones distintas de la ley federal o simplemente porque alguien viola esa ley, la querella se presenta ante una corte a la cual se le ha investido con la autoridad, es decir, los estados le dieron la autoridad para resolver la disputa. Y si el actual organismo de ley no proporciona un precedente o un medio por el cual el conflicto pueda presentarse ante los tribunales para llegar a una solución satisfactoria, los estados y sus habitantes envían a sus representantes a un gobierno central para tratar de alcanzar un acuerdo sobre las leyes nuevas que produzcan una circunstancia satisfactoria o al menos un compromiso razonable.
Así es como funciona la Federación Estadounidense, un sistema de leyes, un sistema de tribunales a los cuales se le dieron facultades para interpretar esas leyes y un sistema de justicia respaldado con fuerza armada si se necesita para que acaten las decisiones de esos tribunales. Si bien nadie podría aducir que el sistema no necesita mejoras, esta invención política ha funcionado durante más de 200 años. No hay razón para dudar que la misma receta funcionaría también entre naciones. Si es tan sencillo, ¿por qué no se ha puesto a prueba? Se ha intentado. La Liga de las Naciones fue un intento temprano. Las Naciones Unidas es el último. Sin embargo, una fracasó y la otra solo es efectiva en un grado mínimo debido a que, lo mismo que estos tres estados de la Confederación Original de Estados Unidos, los estados nacionales miembros, particularmente los más poderosos, temen más perder que ganar con la reconfiguración. Esto se debe a que la gente en el poder se preocupa más por sostenerse en el poder que por mejorar la calidad de vida de todas las personas. Los que tienen saben que una federación mundial inevitablemente produciría más para los que no tienen, pero los que tienen creen que eso sería a expensas de ellos y no quieren renunciar a nada. No está justificado ese temor y es razonable que quieras conservar aquello por lo que has luchado tanto tiempo. Primero, no es necesariamente cierto que para dar más a aquellos que ahora tienen hambre y sed y viven sin cobijo, los demás deben renunciar a su abundancia. Como señalé, todo lo que se tendría que hacer es tomar el billón de dólares que se gasta anualmente en todo el mundo para propósitos militares y destinarlo a fines humanitarios, y así se resolvería el problema sin gastar un centavo adicional o trasladar ninguna riqueza de donde reside ahora a donde no la hay. Desde luego se podría argumentar que los conglomerados internacionales cuyas utilidades provienen de la guerra y los instrumentos militares serían perdedores, como lo serían sus empleados y todos aquellos cuya abundancia se deriva de la conciencia del conflicto mundial, pero tal vez su fuente de abundancia está mal situada. Si uno tiene que depender de un mundo que vive en contienda para sobrevivir, es posible que esa dependencia explique la razón para que el mundo se resista a cualquier intento por crear una estructura para una paz duradera. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, si tienes una conciencia del mundo exterior, no es irrazonable que quieras conservar lo que has luchado por adquirir durante largo tiempo como individuo o como nación. ¿Una qué? Si derivas tu mayor felicidad en la vida de experiencias que solo se obtienen en el mundo exterior, el mundo físico fuera de ti mismo, nunca querrás renunciar a una onza de lo que acumulaste como persona o como nación para hacerte feliz. Y mientras aquellos que no tienen vean a su infelicidad vinculada con la carencia de cosas materiales, ellos también quedarán atrapados en el engaño. Constantemente querrán lo que tú conseguiste y tú te negarás constantemente a compartirlo. Esa es la razón por la que dije anteriormente que hay una forma para eliminar la guerra de verdad y toda experiencia de desorden y falta de paz. Pero es una solución espiritual. A la larga, cada problema geopolítico, al igual que cada problema personal, se reduce a un problema espiritual. Todo lo que concierne a la vida es espiritual y por lo tanto todos los problemas de la vida tienen una base espiritual y se solucionan espiritualmente. En este planeta las guerras se desatan porque alguien tiene algo que otro quiere. Esto es lo que ocasiona que alguien actúe en una determinada manera que no aprueba algún otro. Todo conflicto surge de un deseo fuera de lugar. La única paz que se sostiene en todo el mundo es la paz interna. Es necesario permitir que cada persona encuentre la paz en su interior. Cuando encuentres la paz en el interior, descubres también de que puedes prescindir. Eso simplemente significa que ya no necesitas las cosas de tu mundo exterior. La ausencia de necesidad es una gran libertad. Te libera primero del temor. Temor de que haya algo que no tengas, temor de que haya algo que tengas y que puedas perder, y temor de que sin una cierta posesión no serás feliz. Segundo, la ausencia de necesidad te libera del enojo. El enojo es temor expresado. Cuando no tienes nada que temer, no tienes por qué enojarte. No te enojas cuando no obtienes lo que quieres, porque tu deseo solo es una preferencia, no una necesidad. Por lo tanto, no sientes un temor relacionado con la posibilidad de no obtenerlo.
De ahí que no haya enojo. No te enojas cuando alguien no es amable, porque no tienes necesidad de que sean amables. No te enojas cuando alguien no es cariñoso, porque no tienes necesidad de que te amen. No te enojas cuando alguien es cruel o hiriente o busca perjudicarte, porque no tienes necesidad de que se comporten en una otra forma y estás seguro de que no pueden dañarte. Ni siquiera sientes enojo si alguien busca quitarte la vida, porque no temes a la muerte. Cuando se suprime el temor, se te puede despojar de todo lo demás y no sentirás enojo. Sabes en tu interior instintivamente que todo lo has creado y se puede crear de nuevo, o lo que es más importante, que no tiene valor. Cuando encuentras la paz interior, ni la presencia ni la ausencia de cualquier persona, lugar o cosa, condición, circunstancia o situación pueden convertirse en creador de tu estado mental o la causa de tu experiencia del ser. Esto no quiere decir que rechaces todas las cosas del cuerpo. Lejos de eso, experimentas plenamente el ser en tu cuerpo y los deleites de él como nunca lo has hecho antes. Sin embargo, tu vinculación con lo relacionado con el cuerpo será voluntaria, no obligatoria. Experimentarás sensaciones físicas porque así lo elegiste y no porque te sea necesario para sentirte feliz o justificar la tristeza. Este sencillo cambio, la búsqueda y el encuentro de la paz interior, si todos lo emprendieran, podría terminar con las guerras, eliminar los conflictos, impedir la injusticia y llevar al mundo a una paz perdurable. Ninguna otra fórmula es necesaria o posible. La paz mundial es personal. Lo que se requiere no es un cambio de circunstancias, sino un cambio de conciencia. ¿Cómo podemos encontrar la paz interior cuando tenemos hambre? Situarnos en un lugar de serenidad cuando estamos sedientos, permanecer en calma cuando nos traspasa la lluvia y tenemos frío y carecemos de albergue, o evitar el enojo cuando nuestros seres queridos mueran sin causa. Hablas muy poéticamente, pero ¿es práctica la poesía? ¿Tiene algo que decirle a la madre en Etiopía que ve morir a su hijo anémico por falta de una rebanada de pan? Al hombre en América Central que siente que una bala le desgarra el cuerpo porque trató de impedir que un ejército se adueñara de su aldea. ¿Y qué le dice tu poesía a la mujer en Brooklyn que fue violada 8 veces por una pandilla? ¿O a la familia entera en Irlanda que desaparece por una bomba terrorista colocada en una iglesia a la mañana del domingo? Es difícil escuchar esto, pero yo te digo, en todo hay perfección. Empeñate en ver la perfección. Ese es el cambio de conciencia del cual hablo. No necesitas nada, deseas todo. Elige lo que se te presente. Siente tus sentimientos, llora tus llantos, ríe tus risas, respeta tu verdad y cuando consumas toda la emoción, quédate tranquilo y reconoce que yo soy Dios. En otras palabras, en medio de la tragedia más grande, percibe la gloria del proceso. Incluso cuando mueras con una bala en el pecho, incluso cuando te esté violando una pandilla. Esto suena como algo imposible de hacer. Sin embargo, cuando te ubicas en la conciencia de Dios, lo puedes lograr. Desde luego, no tienes que hacerlo. Depende de cómo desees experimentar el momento. En un momento de gran tragedia, el reto siempre consiste en acallar la mente y situarse en lo profundo del alma. Cuando no tienes control sobre ello, lo haces automáticamente. ¿Has hablado con una persona que accidentalmente se salió de un puente con el automóvil? ¿O se encontró con una pistola frente a ella? ¿O casi se ahogaba? Con frecuencia te dirán que el tiempo detuvo su marcha, que se sintieron inundados con una curiosa calma, que no tuvieron miedo en absoluto. No temas porque estoy contigo. Eso es lo que la poesía tiene que decir a la persona que enfrenta la tragedia. En tu hora más oscura yo seré la luz. En tu momento más oscuro yo seré tu consuelo. En tus tiempos más difíciles y cansados yo seré tu fortaleza. Por lo tanto, ten fe. Yo soy tu pastor. No tendrás carencias. Yo ocasionaré que reposes en prados verdes. Te conduciré junto a aguas tranquilas. Yo restauraré tu alma y te conduciré por los senderos de la virtud en consideración a mi nombre. Y sí, aunque camines a través del valle de la sombra de la muerte, no temerás ningún mal, ya que yo estoy contigo. Mi vara y mi báculo te reconfortarán. Estoy preparando una mesa para ti en la presencia de tus enemigos. Ungiré tu cabeza con crisma, tu copa se desbordará.
En efecto, la bondad y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y morarás en mi casa y en mi corazón para siempre.